¿Cómo están, queridos aprendices? Una vez más en un nuevo capítulo del curso de coctelería para YouTube. Dímelo. El día de hoy, en este tercer video del curso de coctelería para YouTube, les voy a enseñar a hacer cócteles. Entonces, para hacer cócteles, lo primero serían las fórmulas. Entonces, ¿cómo hacer fórmulas para cócteles si no sabes qué mezclar? Es raro a veces. Uno dice, oye, ¿será que el yogur mezcla con Coca-Cola? Podríamos probar, ¿no? Asqueroso, imagina el yogur lácteo con Coca-Cola. Raro, ¿no? Entonces, bueno, puedes estar preguntando, ¿será que eso mezcla? No sé, lo vamos a probar, En el próximo video lo vamos a probar. Así que si quieres que lo probemos, dime aquí en los comentarios, Hoglan, quiero que lo pruebes en vivo, yogur con Coca-Cola. Déjamelo en los comentarios. Entonces, ¿cómo hacer cócteles? Lo primero que te voy a enseñar hoy son elementos del cóctel. Te los voy a dejar por aquí en algún lado. Elementos del cóctel. Ahora, todo cóctel, básicamente, si tú te lees que es un cóctel, es una mezcla de dos o más ingredientes. Eso es un cóctel, una mezcla de dos o más ingredientes. No tienen que ser, a juro, bebidas alcohólicas, no tienen que ser, a juro, una bebida alcohólica con una que no. Realmente un cóctel es la mezcla de dos ingredientes. Ahora, ¿qué te quiero decir con eso? Que tú puedes agarrar, ¿sí? Y pensar si quieres un cóctel solo bebidas alcohólicas o que tenga bebida alcohólica y un jugo. Entonces, lo primero que te quiero enseñar son elementos del cóctel. Elemento número 1, base alcohólica. Ahora te dicen, hola, pero me dice que no lleve alcohol. Bueno, vamos a hacer cócteles con alcohol. Esto es un canal de coctelería con alcohol. Para mayores de 18 años, por cierto. Entonces, elemento del cóctel. Acá en Argentina tú tienes que ver la legislación de tu país. Una bebida alcohólica es considerada entre 5% de grado alcohólico y 54% de grado alcohólico. ¿Ok? ¿Qué bases alcohólicas tenemos disponibles en el mercado? Vodka, gin, ron, tequila, o sea, tenemos todo tipo. Pero las bebidas alcohólicas en sí se dividen en destilados. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, acá tengo bebidas alcohólicas que son solo destilados. Tengo el vodka, tengo el gin, tengo el ron, también puede ser tequila, la que sea. Entonces, las bebidas alcohólicas en sí tienen una clasificación. Entonces, por ejemplo, pueden ser los destilados, los aperitivos, por ejemplo, ¿sí? Acá te dejo varios. Por ejemplo, el Campari, un aperitivo también a base de naranjas y otras mezclas. Un Aperol, ¿sí? Que es como el hermano menor del Campari, un poco más dulce. Y un vermut rosso, que es un vino fortificado. Fíjense, estos son aperitivos, son bebidas alcohólicas. Lo primero que tú tienes que pensar entonces sería elegir qué bebida alcohólica quieres usar. También tienes, si no quieres bebidas alcohólicas quizás tan fuertes, licores frutales. Ejemplo, los más famosos, las bebidas alcohólicas más famosas, por ejemplo, de licores son licor de melón, que se toma a dos manos en coctelería, o de durazno, y también licor de naranja. Entonces también puedes hacer cócteles si no quieres que sean tan fuertes con licores. Entonces, ya elegiste tu bebida alcohólica, quiero que lo pienses. Ojo, no te quiero limitar, también puede ser que quieras usar vino o cerveza, también es válido. Solo que te digo, lo más común es usar los destilados que tengan fuerza alcohólica, o un aperitivo, o en su defecto un licor que es como más bajo. Ahora, segundo elemento del cóctel. Segundo elemento del cóctel, los complementos. Ahora, como podrás ver, los cócteles más famosos, ¿cuáles son? Por ejemplo, vodka con jugo de naranja. Entonces, vodka es la base alcohólica, jugo de naranja, ¿qué sería? Complemento, ¿sí? Para diluir, básicamente, para diluir este vodka en jugo de naranja. Entonces, básicamente el complemento es ese. Entonces, ¿cuáles son los complementos que puedes usar famosos? Por ejemplo, puede ser jugo de naranja o puede ser un jugo saborizado, como por ejemplo este jugo acá que sería un jugo de arándanos, ¿sí? También pueden ser gaseosas, ejemplo, te dejo acá, mira, soda Carrefour, ya estamos haciendo infiel a día, tónica, Coca-Cola, ¿sí? Acá que no me veo, ahí va. Entonces, ¿ven? Como puedes ver, los complementos son básicamente bebidas que sirven para diluir un poco la base y hacerla más agradable al paladar. Muy bien, ya tienes tu base alcohólica, ya tienes tu complemento decidido. Lo tercero que viene, a ver, los cócteles que se inventaron, por ejemplo, Campari naranja, Fernet con coca, son riquísimos, no necesitan nada más. Tienen una base alcohólica y tienen un complemento. Pero la idea que tú en tu casa es que te pongas creativo y que inventes y le agregues algo más. Ese algo más se llama agente modificador. Ese algo más sería un agente modificador. ¿Qué es un agente modificador? Bueno, es un ingrediente extra que se agrega para ponerle, tú sabes, salsita. Así como, por ejemplo, en Elite
¿no? Que había tipo, no sé cómo se llama la rubia que se puso de novio con otro y metieron un tercero en la pareja ahí para la salsita. Esa es la salsita, ¿ves? Entonces, no sé cómo se va a escuchar, pero ustedes síganme la corriente que ustedes saben a qué me refiero. Entonces, esto es lo mismo. Tú tienes ahí tu cóctel, base alcohólica modificador, base alcohólica complemento y agregas un modificador. Entonces, ¿cuáles son los modificadores más famosos? Número uno, los bitters, por ejemplo. Acá te voy a dejar los bitters de la marca Gibson, a ver si están bien. Sí, ahí va. Así, piqui y así y piqui. Bitters de la marca Gibson, por ejemplo, esta es la marca que yo estoy usando, no porque me estén patrocinando, simplemente porque me encantan, producción nacional. Escúchame una cosa, acá tengo bitter de naranja, acá tengo un bitter como leí el vintage, que es como una especie parecido a la angostura, y acá tengo uno de Spice Ginger. Bien, entonces tengo tres bitters diferentes. Mira, esto le agregas unas gotitas a cualquier cóctel y ya te lo cambia. Es como la pimienta, ¿ves? Como una pimienta líquida, así, mezcla de botánico. Entonces, poquita gotita ya te altera el cóctel. Entonces, primer modificador clásico que se usa, el primer modificador, el que más usan son los bitters. Ahora, segundo modificador que lo vas a ver en casi todos lados, los almíbares. ¡Voilà! Acá te tengo un almíbar de miel. Fíjate por acá, acá te tengo un almíbar de miel, que es una miel que reducí en almíbar, y acá te tengo un almíbar simple. ¿Ok? Pero tú te estarás preguntando, ¿qué es esto? Bueno, esto es simplemente miel que diluí y le agregué un poco de azúcar. Y acá es simplemente agua con azúcar, pero te lo voy a mostrar, porque para los aprendices lo mejor, carajo. Estoy en fallo, estoy en activo. Dígame si estás activo, déjame en los comentarios si estás activo, carajo. Te voy a enseñar a hacer un almíbar ahora mismo. ¿Quieres o no? Dime, ¿quieres o no? Bueno, no me puedes responder, pero en los comentarios me puedes decir, oye, la estaba pasando bien. Bueno, te voy a enseñar a hacer un almíbar. Bien, vamos a hacer entonces un almíbar básico, como este que está aquí, estándar. La idea es que sean partes iguales de azúcar y agua. ¿Ok? Entonces, si esto me deja, vamos a agarrar aquí, digamos, así. O sea, esto es a ojo, ¿eh? Yo no te digo que, porque es una balanza y qué sé yo y toda una cosa, ¿no? Tipo, mira, así más o menos la mitad del vaso, ¿lo ves? Ya cuando tú tengas así, la mitad del vaso, te vas a buscar agua caliente, te vas a reír de mí. Lo sé que te quieres reír de mí, lo sé. Esto es agua de la cafetera, o sea, está hirviendo, ¿me explico? Entonces, se la vas a añadir al azúcar también en partes iguales, o sea, básicamente el resto que queda. Aquí tiene más o menos como un poquito más de azúcar, porque cuando le agregue el agua se va a diluir, entonces quiero que quede más o menos la misma proporción. Fíjate. Ahí. ¿Ves? Mira, ahí se ve la división, ¿viste? Que es casi mitad agua, mitad azúcar. Y esto simplemente, ¿sí? Lo remueves así. Y como el agua está caliente, básicamente ella se va a diluir. Ojo, esto es una manera muy estándar para no complicarte. Hay muchas cosas que si lo dejas estacionado solo, que hay muchas formas, pero para eso vamos a hacer un video super pro más adelante. Recuerda, si quieres que te haga un video solo de almíbar, déjame un comentario. Hoglan, quiero video, quiero. Y yo también quiero que te suscribas a este canal. Bueno, fíjense que ya, miren, con hacerlo un par, fíjense que ya está casi diluido. Tú lo dejas ahí una hora que se enfríe y ya va a estar diluido así como esto. Así de sencillo se hace el almíbar. Los mejores cócteles, el único curso de coctelería para YouTube está en el canal de Mentor Hoglan en la familia AB. Esto ha sido todo por hoy, pero antes de que te vayas quiero pedirte que si no te has suscrito, suscríbete, pana, sé parte de esta comunidad que mira cómo se prende, que yo, dímelo. También te quiero invitar a que actives la campanita porque si no, no te va a llegar ninguna suscripción. O sea, si tú activas la campanita te llega un mensaje a tu correo. También te invito a seguirme en mi Instagram, que todos los días publico historias y la estamos activando ahí, hago sorteos, cosas, no sé, a veces me quito la camisa y muestro la barriga, todo. Postdata, antes de irte a este video, te quiero felicitar a ti que participaste en el sorteo. Felicidades, aquí dejo tu nombre, el nombre del ganador. Felicidades por participar en este sorteo. Un beso. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video del curso de coctelería para YouTube.